iniciar nuestra cuarta sesión, como última sesión de este curso pequeño de salud ocupacional, en la cual hemos tenido oportunidad de mirar un poco pues, desde los conceptos de la salud ocupacional en las partes más importantes de lo que es el sistema de acción integrado, de lo que son la razón de ser de la salud ocupacional, que es el peor de la salud del trabajador, pasando por los exámenes médicos, las enfermedades profesionales, que es una enfermedad profesional. Y hemos visto la importancia de lo que significa el uso de las sustancias en el proceso productivo, y como hablamos últimamente, se descubren muchas sustancias químicas y que son de manejo realmente muy importante en muchos procesos, muchos productos. Y el uso indebido y el cuidado no muy adecuado en el manejo de estas sustancias hacen que el efecto realmente sea muy dañino a muchísimos trabajadores. Y por eso es que el estudio de estas sustancias químicas y su manejo ha tenido tal importancia que nace esta especialidad de la toxicología ocupacional, en la cual vamos a ver algunas partes importantes, muy generales, sin entrar en detalle porque es una especialidad dentro de la medicina ocupacional, pero quiero compartir con ustedes algunos conceptos generales, ¿no? Como hemos visto, el elemento más importante del proceso productivo es el trabajador, al cual realmente nos debemos, y ese trabajador hay que verlo en función del puesto que tiene, de las labores que realiza, y como hemos visto también, cada puesto de trabajo tiene muchos riesgos, y es ahí donde la parte más importante que todos los que actuamos a través del cuidado de la salud del trabajador, de la salud integral del trabajador, tenemos que dar mucha importancia a los riesgos en el trabajo. Y vemos entonces cómo es que tenemos pues a los diferentes trabajadores en múltiples actividades. Y que el concepto entonces que toda actividad que hace el trabajador tiene riesgos indudables, físicos, químicos, biológicos, económicos, psicosociales, eléctricos, locativos, es decir, todo es riesgo, todo es peligro, y ya están los factores de riesgo ahí que amenazan la integridad general del trabajo. Y hay algunas efectivamente normas en las cuales ya nos hablan de la introducción de este tema en este campo de la toxicología ocupacional, y tenemos activamente la 055 sobre el reglamento de salud ocupacional en minería, donde realmente se usan químicos muy potentes y muy agresivos, muy cancerosos, que impactan en la salud del trabajador. Igual manera la resolución 312, en las que ya se dan los protocolos de exámenes médicos, es decir, que de acuerdo a la labor de cada área de trabajo, de cada puesto laboral, y en función de sus riesgos, es que, como hemos visto, se elaboran los protocolos médicos. No son los médicos los protocolos uniformes para todos. Eso es lo ideal, un protocolo médico para cada puesto de trabajo. Y la que engloba y conduce toda esta acción hacia el trabajador, pues la ley 183, ¿no? Entonces, hay una resolución muy interesante que ya específicamente sobre los manejos de sustancias químicas, es el Decreto Supremo 015 del año 2015, ya sobre un reglamento sobre los valores de límites permisibles para los agentes químicos en la vida del trabajo. Es decir, prácticamente tenemos toda la normatividad al alcance de nosotros para poder estudiarlo y actuar cuando queremos entrar a este terreno
de ver en los ambientes de trabajo, sea como supervisores, como jefes, ¿no?, como capacitadores, referentes a lo que es la labor misma de los trabajadores. Y vamos entonces en ese contexto a ver lo que es la toxicología ocupacional, la toxicología laboral, que tiene pues sus efectos ¿no?, en el trabajador, en el medio ambiente, puede tener un impacto a la misma propiedad, a los procesos, ¿no?, y al trabajador, cómo impactan las sustancias químicas en el trabajador, con diferentes efectos, fundamentalmente con estos efectos ya sean irritantes o asfixiantes sobre el sistema respiratorio, ¿no?, tiene efectos cutáneos, este es importante, efectos mutagénicos, que a nivel de las células criminales hacen algunos cambios que pueden llevarnos a problemas de cáncer, problemas a problemas, digamos, de tipo alteraciones genéticas que nos llevan pues a tener diferentes tipos de productos ¿no?, pequeños, recién nacidos, con muchos problemas, anormalidades, por el efecto del mal uso de estas sustancias químicas. Igual tenemos otro tipo de efectos sistémicos, es decir, que afectan a todo nuestro sistema general del organismo, y estamos hablando de los cardiotóxicos, es decir, que son tóxicos que afectan el hígado, que es un órgano muy importante, fundamentalmente anestésico y disolvente. Neurotóxicos, es decir, que afectan la médula espinal, la producción de la sangre, fundamentalmente el benceno. Neurotóxicos como el mercurio, nefrotóxicos que dañan el riñón, es decir, tienen diferentes efectos seriamente dañinos. Y por eso es que ustedes podrán recordar que las muertes de los trabajadores a nivel mundial, de acuerdo a la OIT, las muertes de los trabajadores, más del 80% son por enfermedades. Y esta es un poco la base del por qué. Porque el gran uso de sustancias químicas, como hemos visto, es de cada vez mayor descubrimiento de productos químicos, y su uso no adecuado entonces nos lleva a problemas de cáncer, a problemas de efectos del pulmón, del hígado, del riñón, y que hacen pues de que el trabajador al final vaya a tener este efecto cancerígeno y que al final mata al trabajador. ¿Cuántos trabajadores en este momento están en los centros hospitalarios por problemas del hígado, por problemas del riñón? Y simplemente el objetivo de los médicos es resolver el problema, el efecto, dar tratamiento, cuidar al riñón, pero no ven la causa y el origen. No se estudia esto, y realmente el gran problema viene a ser este manejo de los tóxicos que dan el problema. Bueno, ¿de dónde viene toxicología? Es la ciencia de los venenos, tóxicos. Tóxico, veneno, estudio de los venenos. Hace muchos años, como ven, Paracelso ya dio una definición de tóxico como toda sustancia en forma general dice toda sustancia es tóxica, pero y no hay ninguna que sea tóxica. Lo que diferencia es la dosis. ¿Qué hace la diferencia entre una sustancia tóxica y un medicamento? La sustancia extraña tiene un efecto dañino y por lo tanto es tóxica, pero es la dosis de su uso la que hace la diferencia en que sea buena o mala, ¿no? Otra definición de la toxicología: ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones, comprendiendo el estudio del agente tóxico, su origen, sus propiedades, su mecanismo de acción, las consecuencias de sus efectos lesivos, los métodos analíticos para su investigación, los modos para evitar la contaminación ambiental y de los lugares de trabajo, las medidas profilácticas de la intoxicación y el tratamiento general. O sea, miren todo lo que interviene, el esquema ¿no? metodológico para estudiar una sustancia, un tóxico, su origen, sus propiedades, su mecanismo de acción, sus efectos, su uso en el lugar de trabajo. Esta definición es muy interesante de la toxicología,
y que nos permite valorar la importancia de lo que significa esta área de la salud ocupacional, ¿no? Lo que es la toxicología. Y ahí la tenemos, que tiene algunas áreas muy puntuales, y hablamos pues de la toxicología de los alimentos. Hemos visto cómo a veces en estos programas de alimentación a los niños, ¿no?, tremendas intoxicaciones que matan a grupos de niños. En los centros laborales también, donde a veces no se usa el procedimiento adecuado de la preparación de los alimentos, tenemos la asistencia en emergencia de grupos de trabajadores intoxicados. Entonces es muy frecuente la toxicología de los alimentos. La toxicología ambiental, ni qué se diga, ¿no?, la contaminación del aire, el suelo, del aire, del ambiente, del agua, ¿no?, la toxicología de los medicamentos. Esta es una situación muy frecuente en la cual el uso inadecuado de los medicamentos nos lleva a usar dosis mayores y por tanto tenemos unos efectos dañinos, tóxicos, por el mal uso de los medicamentos. Y estamos hablando de la toxicología ocupacional ya como una rama muy puntual en la cual vemos todos los productos que se usan a nivel en el lugar de trabajo. Y bueno, y se habla también de una toxicología social. Entonces, los aspectos de la psicología, como hemos visto, se resumen en el aspecto clínico, un aspecto analítico, tiene que ver con un aspecto de legislación y también con un aspecto de investigación. Entonces, la toxicología ocupacional, ya como una rama de la toxicología médica, se ocupa entonces de los contaminantes químicos empleados en el lugar de trabajo. El estudio de los contaminantes químicos en el lugar de trabajo es la toxicología ocupacional. Y ahí tenemos pues muchas sustancias, como decía, de acuerdo a cada empresa usan diferentes tipos de sustancias para sus diferentes procesos. Y la toxicología pues tiene una relación directa con lo que es todos los riesgos y peligros que están en la higiene, estudiados por la higiene, la medicina ocupacional, que tiene que ver con el trabajador y su relación con la toxicología. Y fundamentalmente las áreas puntuales de la toxicología tienen que ver con la prevención, con un diagnóstico precoz y con un tratamiento efectivo. Y es aquí que la toxicología, como rama especializada, tiene que ver con el diagnóstico adecuado y precoz. Y ese es el problema que a veces tenemos en los servicios de emergencia. Vienen trabajadores o personas intoxicadas, ¿no?, inconscientes, con convulsiones, con pérdida de conocimiento, y no sabemos qué pasó. Entonces tengo que empezar a registrar algunos datos referenciables, si viene de una empresa, de qué área, en qué trabaja, con qué producto, ¿no? Hacer un análisis mayormente para hacer un diagnóstico precoz y por tanto un tratamiento adecuado. Quiero destacar entonces que la toxicología en este momento es una área muy importante dentro de las ramas de la ciencia médica. Yendo ya a conceptos un poquito más puntuales, tóxico o xenobiótico es toda sustancia química extraña al organismo, que ingresa al organismo, interacciona con él y puede alterar la bioquímica esencial de la vida. Este es el tóxico. Sustancia extraña que ingresa al organismo, interactúa con las células y a nivel bioquímico produce una alteración del organismo. Ese es el tóxico. Y la intoxicación ya son los síntomas, son los signos derivados del tóxico. Y la toxicidad es la capacidad de una sustancia para producir efectos perjudiciales en el organismo. Verán ustedes que entrar al estudio de esta especialidad ya va teniendo algunas características muy propias que simplemente se les expongo para que tengan una visión general de lo que es la toxicología. La considero muy importante para que ustedes puedan comprender lo que es este tema de la salud ocupacional. Estamos hablando de una intoxicación, ¿no?, aguda, en este caso una intoxicación crónica, que es la que más problemas da a nivel de trabajo. En una intoxicación aguda, pues
lleva rápido o a la pérdida de la vida del trabajador o a una atención de emergencia inmediata. Pero lo más peligroso es la intoxicación crónica, es la que va haciendo un impacto a través del tiempo en el trabajador y que lo va limitando, ¿no? Entonces, esta intoxicación crónica se da bajo este efecto acumulativo, ¿no? En la cual se va acumulando en el organismo y va dando pues sus efectos. Es un efecto de acumulación. Tiene diferentes efectos la intoxicación crónica, en la cual se va acumulando, o también un efecto aditivo, en la cual cada absorción ¿no? tiene un efecto inapreciable hasta que alcance un nivel crítico. Las sustancias cancerígenas, por ejemplo, se van ahí acumulando en pequeñas dosis y ya un nivel crítico dan el problema. La intoxicación retardada también, cuando tienen estos efectos a través del tiempo, con diferentes tipos de sustancias que dan este tipo de reacción. Y tenemos que en el manejo, digamos, de las intoxicaciones tenemos dos problemas que hacemos. Puede ser un efecto personal por tóxicos o puede ser un accidente de trabajo, mayormente por el mal uso de los materiales peligrosos. Y cuando estas sustancias son manejadas inapropiadamente a través del tiempo, entonces tenemos las intoxicaciones crónicas que nos van a dar la enfermedad profesional y por tanto muerte del trabajador. Entonces vamos a ver así una visión general de las fases de este fenómeno tóxico, donde tenemos una fase de exposición, una fase tóxico-cinética y otra fase tóxico-arómica. De la exposición simplemente es aquí, en la cual nosotros podemos tener una entrada, un contacto con el tóxico a través de la vía respiratoria, digestiva o cutánea también, en la cual ponemos en contacto con el tóxico, con el elemento químico, este se absorbe y viene esta fase, la toxicodinamia, es decir, una vez el tóxico entra al organismo, cómo es que se distribuye dentro del organismo, dónde va, dónde se deposita, su metabolismo y todo su efecto que va dando a nivel de los diferentes órganos. Y ya la toxicodinámica es ya más bien el mecanismo de acción, cómo hace el efecto, ¿no? Y una fase de excreción en la cual se elimina el tóxico. De forma resumida, las fases en las cuales va desde una vía de ingreso, una fase de distribución, un mecanismo de acción y por tanto una fase de eliminación. Entonces, hay algunas características o factores del tóxico que hacen que realmente tenga este comportamiento como tóxico. Y por supuesto, cada elemento tiene algunas propiedades físico-químicas propias de cada tóxico, una determinada dosis, concentración, exposición, su forma, como hablamos de la toxicocinética, la toxicodinámica y algunas otras consideraciones, ¿no?, que tienen que ver con el daño de toxicidad. Algunos criterios de toxicidad. Entonces hablamos de dosis letal 50, cuando la cantidad de tóxico que produce un efecto en el 50% de la población expuesta. Son datos de cada tóxico en la cual se determina, ¿no?, de 50, dosis efectiva y dosis letal 50. Cantidad de tóxico que mata al 50%. Acá produce un efecto tóxico, dosis efectiva, pero acá, con esta sustancia mata al 50% de la población expuesta, se habla de dosis letal. Entonces, y cada tóxico tiene estas características, de acuerdo al tipo de dosis, ¿no? Por vía respiratoria también tiene sus concentraciones tanto efectiva como letal. Entonces hay diferentes tipos de formas de poder ir catalogando estos límites tolerables de exposición
La NIOS habla también de los límites de recomendación de exposición. Otra institución muy importante, la OCEAS, habla de los PEL, los límites permisibles de exposición. Y entonces verán que hay instituciones que han estudiado cada tóxico y dan cada forma de elementos de caracterización que, bueno, los especialistas pues tienen que manejar eso, comprenderán de una forma muy puntual. Igual hablamos de valores globales límites, hay instituciones a nivel mundial que ya sacan tablas estandarizadas a nivel mundial y cuando uno quiere averiguar de cada tóxico, entra a la página web de estas instituciones y encuentran ahí toda la historial de cada tóxico con todas las características que estamos viendo, ¿no? Su dosis letal, hay diferentes límites tolerables de exposición, ¿no? De acuerdo a su proporción gaseosa, cuando hablamos de gases y vapores, igual cuando hablamos de estos químicos o tóxicos, en cuanto al polvo, humo, ¿no? Y gases, en cuanto a su peso molecular, al número de partículas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de millones de partículas por pie cúbico de aire. Son datos puntuales que también ya se manejan y que constituyen los límites permisibles para el manejo de estas sustancias en los ambientes, con fórmulas muy puntuales, específicas, que no vamos a entrar a detallar. Son términos también que ustedes de repente en algún momento lo van a ver, referidos también a concentración promedio, a la cual un trabajador puede exponerse durante 8 horas, 40 horas a la semana, por 40 años sin ningún efecto adverso a la salud, ¿no? Es el TLV de los TLWA, o los TLV estéreo, que se refieren también a su efecto rápido en 15 minutos de exposición. Y bueno, ahí lo que también se conoce, ustedes también lo van a ver, las hojas MSDS. Cada producto químico tiene en estas hojas un resumen de todas sus características, son las hojas de datos de seguridad, ¿no? Y en esta hoja pues se habla sobre esta sustancia, sobre los riesgos que tiene el uso y el manejo, las dosis, los límites permisibles, incluso los efectos tóxicos, incluso como los antídotos que se pueden que usar para contrarrestar los efectos en caso de una toxicidad. Y justamente miren los componentes, no solamente va el nombre químico, los ingredientes peligrosos, su identidad química, sus características físicas, químicas, todo está en esta hoja resumen de los datos de los químicos, incluso información sobre su grado de producir incendios o de explosividad, su capacidad de reactividad, ¿no? Igual los peligros que tiene para la salud, ¿no? Y ahí en estas hojas EMS de seguridad muy claramente especifican su vía de entrada, su potencialidad de tener cáncer o no, las condiciones médicas, ¿no? En las cuales pueden ser alteradas por efecto de este uso y como decía, qué hacer en caso de emergencia, incluso los primeros auxilios. Es decir, todo ese resumen está en esta hoja. Y cuando uno entra a una empresa a ver, hacer todo un estudio de sus peligros, de sus riesgos, tiene que fijarse también que si en esta empresa están usando sustancias químicas, hay que darle una mirada a si tienen o no cada producto químico su hoja MSDS. Es muy importante, no se olviden de eso. ¿Qué producto químico es? A ver, examine su hoja MSDS y va a encontrar el resumen de todas las características, ¿no? Y eso es como un concepto general. Incluso cómo se usa, su manejo, su almacenamiento, el grado de protección, algunos equipos de protección personal que deben usarse para el uso de
Materiales peligrosos también es importante dentro de lo que es el manejo de la salud ocupacional. Se dice que un material peligroso es una sustancia, puede considerarse peligrosa si es inflamable, explosiva, tóxica, corrosiva, radiactiva, ¿no?, biogénica, o que fácilmente se descompone para liberar oxígeno de gas, temperatura. Características de una sustancia para ser catalogada de material peligroso, que también tiene una diversidad de características, como el uso, el manejo, el transporte, ¿no? En fin. Y el mal uso, efectivamente, como estamos hablando, pues simplemente tiene un impacto en la salud de los trabajadores, pero no solamente en las personas, sino que tiene impactos también en el ambiente, daños a la salud, por supuesto daños económicos, con tremendas explosiones, daños muy tremendos, efectos psicológicos en la población y, por supuesto, el mal manejo pues afecta la imagen de la industria o del país que no tiene una normatividad adecuada. Este es un esquema de cómo se lleva a cabo las respuestas de emergencia de los materiales peligrosos, donde ya también se ha estudiado muy puntualmente qué se hace cuando uno maneja un material peligroso, ¿no? Como todo está estudiado, y en este caso que su mal uso hace un daño tan grande y un impacto al trabajador, al ambiente, con daños económicos, al centro laboral. Entonces hay todo un estudio que permite actuar en diferentes fases, ¿no? Una respuesta básica, una respuesta de operaciones, y para eso hay responsables. Cuando hay industria de materiales peligrosos, automáticamente la gerencia, la empresa, da responsabilidad a gente que tiene que ver con todo este manejo, con especialistas de materiales peligrosos, ¿no? Pues comprenderán ya toda una especialidad que realmente necesita gente adecuadamente preparada para el uso adecuado y protección de este tipo de sustancias, de tóxicos. Incluso, como decíamos, en el transporte, ustedes han visto que hay camiones que usan diferentes signos, y esto les da una idea de cómo es que se usan algunos códigos, ¿no? El DOT, en la cual se tienen 4 dígitos y que permite identificar y diferenciar un grupo de sustancias peligrosas. Usa colores y símbolos, como vamos a ver aquí, ¿no? Esta figura de rombo efectivamente ya nos dice que es un material peligroso, ¿no? El mismo símbolo del riesgo. Este es un número que ya está catalogado del tipo de tóxico que se está transportando, ¿no? Y de acuerdo a los números ya también está catalogado los números o clases de peligros, y el color también nos da una idea de peligrosidad. Hay toda una diversidad de códigos y que tiene diferente tipo de sustancias peligrosas, como por ejemplo explosivos, el número 1 y así, los gases, los líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, peróxidos orgánicos, materiales tóxicos, sustancias infecciosas, materiales radioactivos, materiales corrosivos y materiales peligrosos microbiológicos. Entonces cada uno ya tiene su código que va justamente en la parte inferior de este logo. Hay algunas formas también de otro tipo de códigos que nos permiten ir identificando al uso de estas sustancias de la misma forma. Otro tipo de codificación, donde aquí, por ejemplo, nos dice en este lado y en azul, nos dice pues, que esta sustancia, si tiene, digamos, el número 0 acá, sería sin mayor riesgo, ¿no? Normal, sin riesgo, o ligeramente dañino. Si 2 es muy peligroso, en este caso si es un riesgo extremo, y 4 si es fatal. En este lado, en la parte superior del rombo, y de rojo en los criterios de inflamabilidad, que también tienen sus criterios.
de reactividad de amarillo, diferentes clases, si es inestable si calienta, un cambio químico violento, con descarga eléctrica, si puede estallar. Vean ustedes entonces cómo ya está estudiado bien las características de las sustancias químicas llamados materiales peligrosos y igualmente los riesgos específicos, si son ácidos, agres, corrosivos, etc. Simplemente le estamos dando una visión general de cómo es que dentro de la medicina ocupacional este tema también es importante, porque eso lo usamos en las diferentes empresas. Se usan químicos y todo este conocimiento sirve para ese manejo. Y estas son algunas guías ya también dadas para los casos de emergencia. Ya todo es estudiado, por les digo, hay diferentes formas de poder actuar, ¿no? En función de las características de esos rombos que hemos tratado. Entonces hay diferentes formas de peligrosidad y por tanto tenemos diferentes tipos de uso de material para poder responder con algunas acciones, ¿no? Son los famosos GRENAS, son las guías de emergencia que también debemos conocer y que, como decía, cuando hay el uso de sustancias químicas, ustedes tienen que ver, tiene su hoja MSDS, sus códigos, tiene su hoja de emergencias del uso, entonces tiene que estar ahí. Si no lo tiene, eso por ejemplo dentro de ese trabajo que están haciendo ustedes, depende del área que han ido a evaluar para hacer su sistema de gestión integrado, su programa integral de salud, debería también incorporarse la identificación si hay uso o manejo de materiales peligrosos. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido con el uso de estos materiales? No funciona. Y justo que ya cuando ya pasaba eso. Como habíamos dicho también, uno de los problemas de daño que tenemos en los trabajadores peruanos, realmente, por el peligro físico llamado ruido, lo tenemos en el sector minero y en todo lo que es manufacturas, realmente donde se emplea bastantes trabajadores. El ruido realmente es un peligro que nos ocasiona justamente la primera enfermedad que tenemos a nivel de trabajadores, la primera enfermedad terminal en el país. Y por eso vamos a hablar de la hipoacusia inducida por ruido. Ayer estuve en la ciudad de Lima, justamente con un trabajador minero, haciendo toda esta defensa de sus problemas de salud, ¿no? Y justo producto de trabajar en una mina en un área muy riesgosa, donde estábamos enfrentándonos al abogado de la aseguradora, que él decía, pues, ¿cómo usted puede demostrarme que este señor, el trabajador, ha sido
si está sordo por las audiometrías que nos está presentando, ¿cómo usted me puede mostrar la causalidad? Demuéstrenme la causalidad, la relación causal de que este ruido le ha producido este daño. Y bueno, para mí como médico pues fue fácil hablar de todo lo que significa el daño auditivo y esta relación causal, cosa que para un abogado cuando defiende la salud de los trabajadores es bien difícil, ¿no? Y los peritos y los abogados de las aseguradoras pues realmente un poco que lo destruyen. Entonces vamos a ver ese tema muy interesante, van a aprender cosas muy interesantes, ¿sí? De repente si pudiera cerrar un poquito esa puerta aquí, el reflejo creo que no está bien, si lo puede cerrar un poquito la puerta. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el ruido, ¿no? Con una sensación auditiva desagradable, a diferencia del sonido, ¿no? Que es el ruido, ¿no? Es una sensación auditiva pero desagradable. Esa es una primera característica. Y la audición, ¿no? Es la respuesta humana al sonido que permite la sensación auditiva. ¿Cómo está mi audición? Mi audición me permite captar justamente, ser consciente de que estoy escuchando. Tengo una buena audición cuando escucho bien, una mala audición cuando no escucho bien. Es decir, cuando no escucho este ruido. La presión sonora es la cantidad de energía que caracteriza la onda sonora. El sonido se transmite por ondas a través del aire. Yo estoy emitiendo un sonido. Este sonido que emito se transmite a través del aire y llega a cada uno de sus oídos a través de estas ondas. Y si yo grito muy fuerte, estas ondas serán muy grandes. Esa es la presión sonora, la cantidad de energía que caracteriza la onda sonora. Una presión sonora pequeña será un sonido también poco audible. Y un ciclo corresponde pues a esta onda que tiene un inicio, una elevación, una depresión y llega a la mitad, y esa es una onda del sonido. Esto dentro de lo que es el estudio de la audiología, este tipo de estudio de las ondas sonoras es todo un tema que bueno lo manejan efectivamente los otorrinolaringólogos y los que se dedican a hacer este estudio de la audición, ¿no? La frecuencia está referido al número de oscilaciones por segundo del movimiento vibratorio, es decir, a más ondas en un espacio de tiempo tenemos más alta frecuencia y por tanto el sonido se hace más agudo. Y si tenemos ondas muy largas o pocas ondas en un espacio de tiempo, el sonido es más grave. Y eso está dado entonces por la frecuencia de la cantidad de ondas por unidad de tiempo. Y tenemos algunos rangos de la audición, ¿no? Entonces nosotros, nuestro oído puede escuchar de 20 a 20.000 ciclos por segundo. Estamos hablando de esta zona, que son los rangos de la audición. Un sonido pero imperceptible, ¿no? Nos acercará pues a 20, 30 ciclos por segundo. Y mayor cantidad, un sonido muy grande, hasta 20.000 ciclos por segundo. Son conocimientos generales dentro de lo que es el estudio de la audición para que tengan un conocimiento de todo este rango de estudios que se usa. Y veamos entonces, este dato por ejemplo es muy importante, el rango de la audición de las conversaciones. Vamos hablando que un trabajador frente al ruido se va a ir quedando sordo, ¿cierto? Ese es el tema.
la sordera, la hipoacusia. Hipo significa bajo, como la hipoglicemia, baja azúcar en sangre. Hipotensión, baja de la tensión. Hipoacusia, baja audición. Hiper significa lo contrario, mucho, ¿no es cierto? Entonces, el rango donde se da la conversación normal entre las personas tiene este tipo de frecuencias, entre 500 y 2000 ciclos por segundo. Y esto últimamente ha sido modificado. Han ampliado hasta 3000 ciclos por segundo, que es el área de las conversaciones. Desde el punto de vista legal, lo han cambiado para estandarizar, porque otros países pues usan diferentes métodos y prácticamente se ha estandarizado que sea de 500 a 3000 ciclos por segundo en el rango de la audición de las operaciones. Esto va a tener importancia más adelante cuando veamos cómo se hace la audiometría. De ahí tenemos un cuerpo que vibra, se transmite a través del aire en ondas y llega al oído, y dentro del oído va a suceder una serie de vías y de hechos que vamos a tener el fenómeno de la audición. Entonces tenemos acá la generación de la onda, la transmisión de la onda y la audición de la onda sonora. Y este es el oído humano. Esto tenemos todos, cada uno de nosotros, bastante completo. Es un corte del oído, en la cual ustedes ven acá el pabellón auricular, la oreja, y acá vemos el conducto auditivo, donde nos introducimos la turbundita para sacarnos la cerilla. Este es el conducto auditivo externo, y eso tiene un tope, y esta es una membranita que está aquí, llamada el tímpano. La membrana es tímpano, una membranita así blanca, tacará. Y a esto se llama el conducto auditivo externo, ¿no? Donde es accesible, y acá se le forma cera, que es un poco lo que nosotros a veces nos sacamos, ¿no? Y viene una segunda parte aquí, con una camarita, donde hay 3 huesecitos. El martillo está pegado al tímpano por dentro, como ustedes ven, se pega, de tal manera que cuando vibra, las ondas llegan aquí, las ondas ya se vibran. Es tan insignificante y tan rápido el fenómeno, que yo estoy hablando, todo esto se va produciendo y ustedes me están captando al instante, comprendiendo lo que estoy yo hablando. Y este fenómeno se da. Entonces tenemos el conducto auditivo externo, el oído externo, el oído medio, dado por esta cámara, donde están los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Esto no tiene la forma de estribo. Se articulan entre ellos de tal manera que cuando esta membrana timpánica se mueve, esto es transmitido a través de estos huesecitos y empieza ese movimiento. Aquí se va moviendo así y acá se va moviendo así. Y transmite esa onda aquí al lo que es el oído interno. Entonces tenemos el oído externo, el oído medio, con los huesecillos, y el oído interno, donde acá está esta forma que parece un caracol. Efectivamente, es el oído interno, llamado también caracol. Y tiene otra parte, aquí, hay unos conductos semicirculares llenos de líquido que nos dan, tienen tal disposición, que son como 3 niveles, que nos dan la sensación de equilibrio y que hacen que nosotros podamos tener la conciencia de que si estoy parado, yo sé que estoy parado. Si inclino mi cabeza hacia adelante, yo sé que estoy hacia adelante. Esa sensación de ubicación nos la dan estos conductos semicirculares, que es el vestíbulo, o también llamado laberinto. Por eso es que a veces cuando una persona se levanta temprano, o hay un cambio de temperatura, o de repente después de un proceso gripal, se inflaman y esto se descompone un poco esos niveles, y uno se levanta
ahí empieza pues todo un mareo total, ¿no? Es la famosa laberintitis. Muy bien, es un esquema general y vamos a ir viendo ahorita al detalle. Entonces lo que vamos a ver, como decíamos, hipoacusia significa disminución de la audición inducida, producida por el ruido. Se le llama también hipoacusia ocupacional, sordera ocupacional, ¿no? Vamos a ocuparnos de todos estos temas rápido. Entonces, yendo siempre a lo que es la definición, esta hipoacusia inducida por ruido es una enfermedad del oído interno, que hemos visto. No es del oído externo, no es del oído medio, es una enfermedad del oído interno. Primera característica. Producido por la acción del ruido laboral, siendo el daño gradual, indoloro, irreversible y real, que surge durante y como resultado de una ocupación laboral con exposición habitual al ruido permanente. Simplemente la exposición a un ruido por un determinado tiempo, ¿no? Y que va a causar un daño a nivel del oído interno. Pero la característica de este daño auditivo es que es un daño gradual. No es brusco. Hay un daño auditivo también que es brusco. Por ejemplo, si se revienta la rueda de un tremendo camión en minería, es tal la explosión que rompe el oído. Es un daño, es un impacto auditivo, es un trauma acústico. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la hipoacusia inducida por ruido, que se instala en forma gradual. Es sin dolor, no duele. Nosotros no sabemos, los trabajadores no saben que se van quedando sordos, porque esto se produce pues en 8 o 10 años, ¿no? Y ya se van dando cuenta que lentamente se van quedando sordos. Es irreversible, y esa es toda la importancia de este estudio. Eso no se recupera. El que se queda sordo por el ruido no se recupera jamás, y conforme los años, por la misma edad, entonces aumenta esta sordera, ¿no? Muy bien, entonces esa es la hipoacusia inducida por ruido. El trauma acústico, un poco lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Puede ser por explosiones, detonaciones, es la consecuencia de una exposición única a niveles muy altos de presión sonora, donde incluso puede romper el oído. Y ahí tenemos una vista. Entonces vamos a ver anatómicamente, vamos a ver más al detalle cómo es que se constituye nuestro oído. Esto ya lo vimos. Para repasar entonces, tenemos el oído externo, la membrana timpánica, el oído medio con los bolsillos, el yunque, el martillo y el estribo, y el oído interno con dos partes, el caracol y la parte vestibular. Estos son nervios, ahorita los vamos a ver. Es el fondo de la garganta y que tiene un conducto, ¿no?, de Eustaquio que se une al oído medio con la garganta. Por eso es que cuando uno viaja, a veces se le tapa el oído por diferentes depresiones. Uno abre la boca, igual a presiones, tac, se destapa el oído, ¿no? Es por eso. Y por eso es que también en los niños, que esto lo tienen un poco más amplio, una faringitis, una amigdalitis le produce otitis y pus en los oídos y se reviente el oído, ¿no? Y esta es la membrana timpánica mirando desde fuera. Con el otoscopio, esa membrana timpánica se ve así. Estas depresiones es que por dentro está unido el huesecillo que va pegado acá, ¿no? Este es un esquema. Esta es la membrana timpánica mirando al lado del perfil, y este es el martillo que se une, tiene dos ramas, una rama corta y una rama larga que va bien pegada al tímpano. El estribo, y tenemos un esquema de lo que es el caracol y lo que es la parte vestibular, y que aquí está lleno de líquido. Acá hay aire, pero el oído interno está lleno de líquido. O sea que cuando se mueve acá el estribo, produce ondas de líquido, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y tienen ustedes acá una representación
acá es donde está el estribo, y esta es la estructura del oído interno. Este es el caracol, y esta es la parte vestibular, con estos círculos, ¿no?, dispuestos en esta forma, que tienen un líquido que da cierto nivel acá, cierto nivel, que nos permite, como les decía, que podamos tener una conciencia de nuestra ubicación y nos da la sensación de equilibrio. Una alteración, una inflamación o una alteración en la circulación, en la microcirculación, o una infección también nos puede dar una alteración de su funcionamiento, y tenemos la labirintititis o lo que se llama un síndrome vertiginoso. Esta es una vista ya del interior, donde vemos aquí estos círculos de la parte del laberinto. Esta es la parte del oído interno, pero que vean ustedes que de esta estructura salen esto que son los nervios: el nervio vestibular, el nervio coclear, también se llama el oído interno o cóclea, y de ahí salen estos nervios, y los nervios están constituidos por fibras, lo vamos a ver como cables eléctricos que forman un cable eléctrico mayor llamado nervio. Es el nervio auditivo. Y este es un esquema también para que vayan comprendiendo un poquito más, donde acá tenemos el oído externo que está acá, pero acá está el tímpano, el oído medio con los tres huesecillos, el estribo, esto está lleno de líquido, acá tenemos el caracol. Ven ustedes que esta onda mayormente viaja por aquí, produciendo ondas ya del líquido, viene por aquí, recorre todo esto, y esa onda pasa, y acá hay como una membrana también que amortigua el efecto final de esta onda, y acá pierde la onda. ¿Y por qué todo esto? Aquí lo vemos, una representación del caracol, del oído interno, donde vemos aquí la parte auditiva. Acá es un corte de todo ello. Son esquemas en las cuales el líquido viene por aquí, sale por aquí, ¿no?, y regresa por la otra parte. Ingresa por una parte superior y retorna por una parte inferior. Y aquí hay un pequeño órgano que es la parte ya sensitiva de la audición, y ahí lo tenemos, un esquema. Esta es prácticamente la parte donde escuchamos. Estamos hablando que estamos dentro del caracol. Este es llamado el órgano de corte, la parte de sensibilidad. Es decir, este está lleno de líquido. Hemos visto que el estribo, ¿no?, produce estas ondas, esta onda viaja por acá y mueve esta membrana, transmite ese movimiento a esta otra cámara, también llena de líquido, y mueve esta membranita, la membrana tectorial. Esto ya es a nivel microscópico, no es una representación, donde acá están las células auditivas. Y estas células auditivas tienen unos pelitos que unen a esta membrana con las células auditivas. Y de cada célula auditiva sale como parte de una célula nerviosa, que es el eje o axón, ustedes recordarán, y como un cable eléctrico, miles y millones de cables van a ser al final los nervios. Entonces, de tal manera que esta onda que transmite el sonido a través del estribo y mueve este líquido, mueve esta membrana, transmite acá, vibra esto, y estos pelitos vibran y transmiten esa vibración y transforman esta energía mecánica aquí en una energía química, y esa energía química la llevan a través de estos nervios a la corteza cerebral. Y esta ya es una representación ya microscópica, donde tenemos pues acá las células auditivas y fundamentalmente estos pelitos auditivos que se unen a la placa tectorial, que es la que se va a mover, ¿no?
Y este es un esquema aún más mayor, un esquema donde tenemos esta placa tectorial que es movida, y estos son los pelos acústicos, estas son las células auditivas o células acústicas, ¿no? Y que al final van a transformar, como decía, esta energía mecánica en una energía química y la van a transmitir a través de sus ejes o axones y conformando el nervio vírico. Y esta es una representación, ¿no? Y vamos a ir por partes. Aquí el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, el oído medio con los 3 huesecillos. ¿Esto qué se llama? El estribo. Y a esta estructura en la cual están estos círculos llamados el laberinto, y acá está el oído interno, que es lo que acabamos de ver, y vean ustedes cómo salen las fibras nerviosas, y van a formar el nervio auditivo. Acá está la médula espinal, acá estamos ya dentro de la cavidad del cráneo. Estos nervios entran por una parte lateral y ingresan por el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, y llegan allá a la base del cerebro y se van a la corteza cerebral, donde es ahí donde hacemos conciencia del sonido. Miren, tremendo recorrido que hacen, ¿no? Pero es nuestro organismo tan maravilloso que no solamente yo estoy hablando y me están escuchando pues al instante y están comprendiendo. Esa es la maravilla que somos cada uno de nosotros, ¿no? La maravilla del ser humano, y cómo esta estructura de la audición es tan vital para la vida diaria que tenemos nosotros. Imagínense los que no escuchan nada. Es todo una visión del mundo completamente diferente. Tenemos la ventaja nosotros, la suerte, la bendición de tener todas estas estructuras indefes que nos permiten conversar, escuchar y aprender. Silencio total. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que ya se produce el problema. Ya hemos visto la anatomía. Ahora vamos a ver cómo es que se produce el problema. Esta hipoacusia inducida por ruido también tiene esta nomenclatura del IR. ¿Querías opinar algo? ¿Alguna duda? No, me estaba conversando con él de qué es lo que hacen los audífonos para las personas de la tercera edad con el oído cuando ya no. Eso después lo vas a comentar, ¿ya? Vamos a comentar eso. Entonces, la hipoacusia inducida por ruido se produce por una exposición, ¿no?, habitual en contacto con el ruido, y hay una acumulación gradual de microtraumatismos por estos ruidos, y hemos visto dónde, en esos pelos acústicos, ahí es donde se produce el trauma. Y lo que va a producir es que esos pelitos acústicos al final se van a desnaturalizar por mucho movimiento. Cuando hay un ruido alto, entonces se mueve esa placa tectórea, se mueve tan rápido que no le da tiempo a que estos pelitos puedan hacer esta transformación mecánica a química, y se desnaturalizan y se despegan de la placa. Entonces no hay quien transmita, y ahí está la sordera. Esa es la sordera. ¿Ya? Hay alteraciones químicas, ¿no? Y vamos a ver entonces que el daño está pues en las células ciliares, ¿no? Los cilios son esos pelitos acústicos que hemos visto, en la cual pierden esta elasticidad por el problema del ruido, ¿no? Hay toda una serie de ya alteraciones mismas dentro de la célula acústica que hacen esta transformación, ¿no? Se lesionan primero las células ciliadas en el sitio de la membrana, donde la actividad es mayor, ¿no? Son algunas características ya en la cual ha sido estudiado ya en detalle dónde se producen los daños con mayor frecuencia. No os quiero variar con esto, pero vamos a los factores predisponentes, que eso sí ya nos interesa. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes para tener este problema de daño auditivo?
indudablemente la frecuencia del ruido. A mayor frecuencia de este ruido, el impacto será mayor. Un ruido más alto, más agudo, entonces el daño va a ser mayor. No solamente en frecuencia, sino en intensidad. Fuerte. Estamos hablando acá que la frecuencia del ruido nos da el tipo de tono. O es agudo o es grave. O sea que los tonos agudos que tienen alta frecuencia son los que mayor daño dan. La intensidad, por supuesto, a mayor intensidad, mayor problema. El tiempo igual, a más largo tiempo de exposición, pues tendremos mayor daño en los oídos de ese trabajador. Hay diferentes estándares que nos dicen que un ruido que está permanente durante las 8 horas de trabajo, por los 5 días a la semana, por más de 5 o 6 años, ya ese trabajador de todas maneras va a terminar sordo, o con sordera, o con lo que llamamos hipoacusia inducida por ruido. Está referido a los años. Y esto es un poco relativo, ¿no? Un poco relativo. Hay unos que pueden hacer la sordera más o menos años, y esto, por lo que vamos a ver aquí, por la susceptibilidad individual. ¿Qué quiere decir esto? De que si tenemos a 10 trabajadores que están 10 años trabajando en un ambiente en el cual hay un nivel de ruido alto, ¿y qué pasa a los 10 años con estos 10 trabajadores? La mitad va a tener un grado de sordera importante. Unos 2 o 3 van a tener una sordera mediana, pero de repente 2 van a estar completamente sanos, sometidos a la misma intensidad, con el mismo ambiente de trabajo y con el mismo tiempo. Y estamos hablando, como esta es una realidad, la única forma de explicar es una susceptibilidad, o sea, son más resistentes al impacto y al daño del suelo. Estos trabajadores, miren ustedes, en estas condiciones que lo vemos ahí en las ciudades, con tremendo ruido y con tremenda vibración, está con su casco sin protectores auditivos, miren, sin zapatos, sin guantes, sin decir, y ahí ese trabajador, que es en su puesto de trabajo, la verdad, pobrecito, ¿no? Va a ser un sordito de acá a poco tiempo. Y miren ustedes las actividades en las cuales tiene relación con el ruido. Por ejemplo, un silencio total, pues simplemente tiene 0 niveles de ruido. Un dormitorio silencioso tiene 30 decibeles, que es el término en el cual se califica la intensidad del sonido. Una oficina silenciosa, 50. La conversación normal, estamos hablando que tiene un nivel de 70 decibeles de intensidad. Un taller metalúrgico, ya en una empresa tiene 80 decibeles. Una sierra mecánica que es más fuerte, 90. ¿No? Operaciones de perforación tienen 100. El despegue de un avión, 140 decibeles. Por eso se dice que cuando, digamos, estamos en un ambiente de trabajo y no nos permite conversar, que deberíamos estar a un nivel de intensidad de 70, en la cual podemos conversar, pero si el ruido no nos deja conversar, estamos sobre los 80-85, que es el nivel permisible. Pues es una forma muy rápida de decir, este ruido es dañino. Entra en un ambiente y no pueden conversar a 1 o 2 metros, ya es un ruido dañino. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la sordera? Indudablemente por los antecedentes laborales, fundamental. Entonces, lo que primero empezamos a tener son estos llamados médicamente acúfenos, que son algunos sonidos, ¿no? Empiezan a aparecer algunos sonidos, y el que ya tiene impacto de sordera empieza a tener estos acúfenos, y ya va teniendo poco a poco, se va dando cuenta que se va perdiendo la audición,
Miren esta compañera. Voy a escuchar su clase. Una palomita. ¿Cómo es la palabra? Nada de temor. Bueno, entonces, poco a poco un trabajador se va dando cuenta que no escucha mucho la televisión y empieza a pedir pues que suban el volumen o la radio, o empieza a veces a orientar, se están hablando y para escuchar mejor, ¿cómo dices? Y eso, ¿no? Trata de ponerte fijada en la visión. Son síntomas que ya se va quedando sordo el trabajador. Una característica de la hipoacusia inducida por ruido de los dos oídos, porque ahí está el sonido y ahí están los oídos que se impactan en forma similar. Porque cuando uno ve que un trabajador no escucha de un oído y del otro sí escucha, esa no es una sordera por el trabajo, tiene que ser los dos. Eso también es importante. Salvo que hay algunas características, por ejemplo los choferes. ¿Qué oído se quedará más sordo? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, ¿no es cierto? Porque está más hacia el lado derecho. Y hay algunas tareas en las cuales yo puedo estar trabajando acá operando una máquina y de repente el motor está acá. Entonces uno cuando hace el audiograma ve que el oído derecho tiene más impacto que el izquierdo. Y es porque tiene la fuente de ruido más cercana, ¿no? Entonces hay algunas variaciones, ¿no? Pero de todas maneras la lesión bilateral puede ser más en uno que otro. ¿Y cuáles son los efectos de un trabajador que se va quedando sordo en el trabajo? Problemas de comunicación, empieza a gritar, pero tienen otros efectos. Y este es importante. Es un efecto en el cual hay baja de concentración, hay algo que le está molestando, el trabajador permanece incómodo, y esa incomodidad lo lleva a una baja concentración. Hay cierto grado de disconfort. Lógico, no escucho bien, ¿no? O escucho y no entiendo lo que está diciendo, ¿no? Y eso genera esta incomodidad. Eso lo lleva a un cansancio y lo que es peor, a irritabilidad. Los trabajadores que se han tenido sordos son irritables, un poco agresivos, problemáticos, ¿no? Van cambiando su característica, su forma de ser. Y por supuesto, si tiene todo este tipo de efectos, al final vamos a tener un trabajador con bajo rendimiento. Ya elegimos un trabajador que está ahí con bajo rendimiento, con una enfermedad. ¿Qué se llama eso? Presentismo. Y eso es lo que está haciendo el trabajador o el empresario por tener trabajadores con este bajo rendimiento. ¿Por qué? Por efectos de tener trabajadores con este daño que no se previno adecuadamente. Y si esto ya se conoce ahora con todo lo de la ley que ha sido difundida, con gente como usted que se está capacitando, este problema debería ser cada vez menor en los centros laborales, ¿no? Esperemos que para el futuro pues no tengamos trabajadores con este problema. Y por supuesto, todo esto nos lleva a que si tenemos trabajadores que no escuchan las alarmas adecuadamente, ¿no? Vamos a tener problemas de accidentabilidad. Que la máquina está sonando algo diferente y no lo escuchan bien, no pueden discriminar que algo pasa con esa máquina, que va a producir una explosión o que está caminando mal, ¿no? Entonces vienen todos los efectos que da este tipo de daño en los oídos de los trabajadores. Y el diagnóstico pues lo hacemos a través no solamente de estos signos, sino también de un examen físico y de exámenes complementarios, ¿no? Y en eso puntualmente tenemos también que hacer un diagnóstico diferencial, porque hay varios tipos de sorderas. Una de ellas es la sordera por ocasión del trabajo, pero tenemos diferentes. Por ejemplo, hay la hipoacusia conductiva. Si tenemos un tapón ahí, como se ve, gente que trabaja con tierra, con polvo, y con la cerilla al final uno ve que hace una otoscopía y ve algo negro ahí, tremendo tapón. Le hace un lavado de oído y saca un tremendo taco ahí. Y por lo tanto va a tener esa sordera porque no llegan las ondas allí. Entonces, esa se llama una hipoacusia conductiva, por la cual de transmisión, porque la onda sonora se estanca y no llega, o llega a disminuir, y pues hay sordera.
Y eso simplemente con un lavado de oídos se resuelve el problema. Y estamos hablando que este tipo de sordera en los trabajadores hemos visto que se lesiona el oído interno y por tanto es la parte nerviosa, se afecta el nervio auditivo. Y por eso hablamos de una hipoacusia neurosensorial, de percepción a nivel de las neuronas, que son las que hacen esta transformación mecánica a química. Y ahí tenemos la cóclea, en la cóclea está la hipoacusia inducida por ruido, y ahí tenemos lo que hablamos también, la laberintitis, que también nos da problemas, otro tipo de síndrome de Meniere que también nos da tipo de sorderas. Ahora hay retrococleares dentro del cerebro, desde el órgano del caracol hasta la corteza cerebral, hay todo un recorrido que también pueden haber problemas. Fundamentalmente tumores, y esto se ven en los niños que nacen sordos, tienen este problema, neurinomas, o sea, tumores del nervio acústico intracerebrales. Tenemos también la presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? Esto es la sordera producida por las personas mayores ya de 60, 70 años o más. Nuestros abuelitos ya no escuchan, ¿no? Y ese es por el envejecimiento normal de los oídos. Tenemos otro problema de la ototoxicidad. Hay medicamentos, como por ejemplo un grupo de medicamentos llamados aminoglucósidos, tipo gentamicina, migacina, que son medicamentos que se usan muy frecuentemente para infecciones urinarias, para infecciones respiratorias, infecciones de la piel, en niños, mayormente en mujeres, y que el uso frecuente de este tipo de antibióticos nos va a dar daño a nivel del oído. Y hay, he visto en la práctica médica señoras que han usado, que tienen frecuentemente infecciones urinarias crónicas, y los médicos recetan amigacina, y amigacina al final de unos 4 tratamientos ya se va quedando sordita la señora. Entonces es otro tipo de sordera, pero no por hipoacusia inducida por ruido. Entonces estamos hablando de que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y una hipoacusia mixta, cuando pueden ir una combinación de todos ellos, que también hay que saber diferenciar. Muy bien, entonces, ¿cómo medimos la audición? Una prueba práctica que seguramente algunos de ustedes han pasado es la famosa audiometría. Hay otra prueba también, la logoaudiometría, que nos permite diferenciar la comprensión de las palabras. Otras pruebas de reclutamiento, de potenciales evocados, de emisiones autoacústicas, ya son pruebas especializadas para ver exactamente dónde está el daño. Pero vamos a la audiometría. Ustedes aquí van a ver entonces algún tipo de clasificación de los diagnósticos de las pérdidas auditivas. Hablamos de un hipoacusia de primer grado cuando hay una pérdida de 25 decibeles en una frecuencia aguda, generalmente corresponde a 4 mil. La verdad, vamos a pasar esto porque no lo van a comprender. Vamos primero a ir al audiograma para regresar a él. No voy a variar. Acá sí lo van a comprender. Y esta es la famosa el audiograma. Y esto es lo que ustedes van a comprender fácilmente. Esto es lo que se aplica, digamos, para los trabajadores, y que esta es la causa, o mejor dicho, la forma como uno puede demostrar a las altas autoridades de que un trabajador está sordo haciendo este tipo de registro. Y vamos a explicarles, ¿ya? Bueno, bastante atención, muy interesante. Este es el famoso audiograma. ¿Qué es el audiograma? Es esta representación gráfica que registra la capacidad auditiva. Donde tenemos aquí, en esta fila, o en este extremo, del 0, 10, 20, 30, 40, va de 10 en 10, las intensidades del sonido, dado en decibeles, la intensidad del sonido. Y aquí tenemos la frecuencia de los sonidos, es decir, los tonos. Uno cuando pasa una audiometría
Entonces siempre, ya por una norma estandarizada, empieza con un sonido de 1000 de frecuencia, que es un sonido medio, entre agudo y grave, es un término medio, que es una frecuencia de 1000. Entonces, normalmente nosotros debemos escuchar a una intensidad aquí. No sé si ustedes notan acá hay como un cuadrado celeste, que está entre 25 a 55. ¿Ya? Nosotros debemos escuchar normalmente con una intensidad de menos de 25 decibeles de intensidad. Normalmente. Ustedes jóvenes escuchan las diferentes frecuencias, los diferentes tonos a menos de 25 decibeles. Entonces, vamos a ver los grados. Y hemos visto entonces que una conversación normal va entre 500 y 3000 de frecuencia. Esta es la zona de la conversación. Y esto es lo más importante. Entonces vamos a la zona práctica. El I1, hipoacusia inducido por ruido, tipo 1. Esta es la azul acá. Miren ustedes, empezamos acá en 1000, está normal. De 500. En frecuencia 500. Está en 5, en 1000. Está en un poquito más. 7, digamos. Acá en frecuencia 2000 está en 10. En 3000 está en 15. Y esto es normal. Un oído normal debería tener, todo esto debe estar acá arriba, un oído normal. Por acá, por acá, por acá. Es de, como decía, menos de 25. Pero ¿qué pasó aquí? En 4000 cayó y sube. Esto es producido por el ruido. A esto se le llama hipoacusia inducido por ruido, cuando hay una caída en frecuencias de las frecuencias agudas. Frecuencias agudas son 4000, 6000, 4000 y 6000. ¿Ya? Entonces, si notamos este audiograma, vemos que es entonces una hipoacusia inducida por ruido de primer grado, porque conserva muy bien la parte conversacional. O sea, este trabajador escucha perfectamente bien, pero su audiograma ya hay una caída. Que puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser hasta acá. En toda esta zona, y sube. Es la característica de la de primer grado. Muy bien. De segundo grado, veamos entonces, igual que el anterior, miren ustedes, menos de 25, menos de 25, menos de 25, igual. De 500 a 1000, igualito que el anterior, está en normalidad. Este trabajador escucha perfectamente bien, pero ¿qué pasó aquí? Ya en frecuencia 4000 cayó. Si el primer grado cayó hasta acá, menos de 55, la segunda cayó más de 55, de segundo grado. Igual, ambos trabajadores escuchan perfectamente bien, pero esto sirve de mucha importancia para ustedes, que van a ser supervisores, o van a asesorar, van a trabajar en las empresas, porque ustedes están ya en condiciones con esto de ver un audiograma y ver este acuerdo. Y si vemos que en un año está normal, y de acá a los 2 o 3 años presenta esta caída, a los 5 años esta caída, y a los 6 años aquí, quiere decir que este trabajador está expuesto a ruido y su daño auditivo está aumentando. Y es ahí donde acá se toman medidas. Incluso hay empresas mineras que cuando tienen estos audiogramas, prácticamente, que no está diciendo que este trabajador tiene un daño auditivo. No tiene todavía hipoacusia por la sordera, pero tiene un daño auditivo por el ruido. Y ya no lo recibe, porque dice que este trabajador ya está cortado. Y va a venir esta empresa y se va a seguir haciendo daño y después me va a reclamar. Cualquiera de ustedes ya podría tener esto, porque como escuchan mucha música,
el teléfono, ¿no? Eso ha aumentado en los últimos años, es posible. Yo diría que ya la mayor parte de ustedes tienen IR tipo 1. De repente puede estar aquí, y basta que caiga aquí y ya es 1. Entonces, podemos hacer un audiograma y ya ustedes van a saber y pueden tener un IR 1. Pero que prácticamente no afecta su audición. Ni la IR 1 ni la IR 2. Observen. Pero vamos al IR 3, hipoacusia inducido por ruido tipo 3, donde vean ustedes, acá la verde, este está normal, menos de 25, pero ya en frecuencia de 1000 ya cayó. Este es entre 25 y 55. La de 2000 ya cayó, la de 3000 ya cayó, están en zona libre. El IR 3, basta que una frecuencia esté normal y las demás comprometidas para que sean IR 3. Este trabajador, conservando una normal, le permite oír más o menos. O sea, este trabajador ya tiene una sordera, pero no una sordera total, ya tiene cierta dificultad, pero esto le permite todavía conversar, ¿no? Comunicarse relativamente adecuadamente. Y la IR 4 es cuando ya, miren ustedes la morada acá, ya no hay ni una normal, todas están comprometidas, pero en el rango de 25 a 55, vean ustedes, 500, 1000, 2000 y 3000. Y por supuesto, acá sigue aumentando, el daño sigue siendo mayor, pero esto es en frecuencias altas. Frecuencias altas no tienen que ver nada con la audición, la audición tiene que ver con frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000. Entonces, IR 4 cuando todas ya están comprometidas. IR 3, todas están comprometidas, pero menos una. Al menos una. Y la IR 5, ya, cuando todas están comprometidas más de 25, pero una de ellas está más de 55.